Congresista Marisa Glave. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo haría una sugerencia a los colegas de no entrar a discusiones, en fin, no voy a decir oligárquicas, ¿no? Sino de la manera en la que a veces se mira el desarrollo de nuestras regiones. En ese debate, en el que en realidad tenemos que discutir básicamente cuáles son los criterios y los requisitos para la participación. Porque, Presidenta, nuestro país sí es un país centralista. Y uno de los problemas más graves que tenemos es que los partidos nacionales se vuelven partidos limeños. Y es real. La gran mayoría de los partidos nacionales se terminan volviendo partidos limeños. Porque la dinámica del gobierno central está enquistada en Lima. Una discusión que hemos tenido también. Uno de los problemas más graves incluso de la representación regional en el Parlamento es que los aleja del territorio precisamente en el que están. Salvo la semana de representación, hay muy poco mecanismo de comunicación. Y muchas veces lo que termina ocurriendo, salvo honrosas excepciones, la mayoría de parlamentarios que vienen por las regiones y que destacan en su trabajo en el Parlamento en Lima, terminan luego postulando por Lima a la siguiente elección, porque pierden la conexión con el territorio. Entonces, tenemos una dinámica centralista, Presidenta, que querramos o no querramos, genera una desconexión entre la discusión de lo comillas nacional versus lo que está pasando como los principales problemas en los territorios y en las regiones. Entonces, no reconocer que la dinámica regional tiene dinámicas particulares y que por tanto requiere muchas veces también la posibilidad de la organización política de la región, entonces sí es un problema. Porque hay que reconocer eso, Presidenta. Los movimientos regionales respondieron a una necesidad política. El problema que ocurrió después es que se pervirtió y se pasó de no solo regionales, también provinciales, también distritales. Y entonces pasamos a tener una especie de proliferación impensable de, comillas, grupos locales que no eran posibles de controlar. Entonces, este Parlamento ya tomó una decisión que yo creo que es una decisión sana, de decir, movimientos locales y provinciales se cancelaron. Y ahora lo que mantenemos es una lógica de movimiento regional y movimiento nacional. Uno de los elementos interesantes de toda esta discusión es que los movimientos nacionales puedan hacer alianzas con los movimientos regionales. Eso, por ejemplo, ayuda muchísimo, porque va a permitir también un mayor relacionamiento entre el movimiento regional y el movimiento nacional. Entonces, Presidenta, tratemos, le pediría, de centrar en cuáles son los requisitos para su participación. La descentralización tiene 1000 problemas, yo coincido. Ojalá un día podamos tener una reunión larga para discutir cómo funciona la inversión pública, por ejemplo. Porque además acá se ha dicho, ¡qué horror! No gastan. ¡Mentira! ¡Mentira! El presupuesto inicial de apertura de los gobiernos regionales termina casi siempre en un 100% de ejecución. El problema principal, lo sabemos acá, tiene que ver con las transferencias, porque empiezan con un PIA, un presupuesto inicial de apertura, y luego terminan con un PIN modificado, que se los pasan ¿cuándo? En julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, les terminan transfiriendo recursos. Colegas, evidentemente eso genera caos, pésima capacitación, imposibilidad de planificación. Los gobiernos regionales fueron los primeros en pedir los planes multianuales de inversión. Los gobiernos regionales fueron los primeros en pedir que la plata del canon no se gaste anualmente. Pidieron que se creara un fondo de estabilidad, Presidenta. Tampoco se aceptó. ¿Quién no aceptó? El MEF. ¿El MEF dónde está? Acá, en Lima. Y normalmente asociado al gobierno nacional. Entonces, ¿cuál fue el mensaje del gobierno nacional y del Ejecutivo? ¿Sabe qué, señor? Si usted tiene plata de canon, gástela ese año, porque no puede ahorrar. O no planifique ejecución en 2 o 3 años, porque a saber si se le vamos a transferir el año que viene. Ya, pues, esas son las señales que le hemos mandado a los gobiernos regionales desde una pésima política y diseño de inversión y de ejecución pública. Ojalá nos sentemos a discutirlo. Pero ahorita estamos discutiendo qué hacemos con los gobiernos regionales como organizaciones políticas, si pueden o no pueden inscribirse y qué requisitos tienen. A la propuesta que hay, nosotros mismos dijimos, tienen que tener no puede ser que simplemente no participen y se mantengan, porque ese es parte del problema de que tengamos tantos movimientos regionales. De los 157 o 147, si no me equivoco, participó menos de la mitad en el último proceso regional y local. Entonces, lo que hay que hacer es exigirles que participen, pues no pueden no participar, y hay que exigir un mínimo de presencia. Yo sugeriría que hagamos lo mismo que en los gobiernos, que planteemos a los partidos nacionales, es decir, que estén en la mitad de provincias por lo menos y en 1/3 de los distritos, y que de esa manera puedan mantener su inscripción. Me pedía una interrupción la congresista Aramayo. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta.
Yo no creo que el debate se esté desvirtuando porque es un tema absolutamente importante, pero ciertamente hemos pasado a mirar el control a los gobiernos subnacionales cuando esta era una argumentación para mirar las organizaciones políticas. Y ese es el fondo de esta reforma constitucional. Y creo que este debate debería ir de la mano al artículo 17 de la reforma política, que habla de movimientos y organizaciones políticas de alcance local. Creo que el debate de este 13A debería ir de la mano del artículo 17, Presidenta. Y sí creo que el 17, movimientos y organizaciones políticas de alcance local. Creo que el debate debería ir de la mano, es una propuesta que hago, podemos no coincidir. Y sí creo que, como nosotros hubiéramos aprobado en fecha pasada la primera reforma política, Presidenta, propongo que además, dentro de este ánimo propositivo de la Comisión, y no solamente restringirnos y trabajar exclusivamente la propuesta del Ejecutivo, sino priorizadamente, pero identificando temas sensibles como el tema de la fiscalización, podamos plantear de manera adicional el tema de las propuestas en materia de control de gobiernos regionales que hemos abocado en gran parte en el debate de hoy. Ya tenemos nosotros un dictamen respecto al proyecto 769, que hablábamos de fiscalización a consejos municipales, consejos regionales y gobiernos regionales, que propongo pueda ser incluido en el debate. No sé si ahora, pero en algún momento, que tiene que ver con lo que estamos debatiendo. ¿Cómo trabajan los gobiernos regionales? ¿Quién fiscaliza? Nos hacen responsables a nosotros de la corrupción cuando acá no se genera. No tenemos iniciativa de gasto, no se firman contratos, no se hacen adendas. Entonces, es parte de, ¿no? Entonces, Presidenta, yo agradezco a la congresista Glave la interrupción. Creo que lo deberíamos mirar en el contexto del artículo 17 de la reforma y deberíamos acumular algunos proyectos ya presentados con anterioridad y que van en la misma línea. Gracias. Congresista Glave. Sí, para concluir, Presidenta. Entonces, requerir un mínimo de votación en el proceso regional y plantear la mitad de las provincias y un tercio de los distritos, que es lo que de alguna manera le hemos planteado a los gobiernos, a los movimientos políticos nacionales. Entonces, que estén presentes en la mitad de las provincias, en un tercio de los distritos, y de esa manera tenemos requisitos fundamentales. Con esos requisitos, Presidenta, probablemente el 70 o 80% de los movimientos regionales hoy inscritos en el 2022 pierden su inscripción. Y ya, más o menos, comenzamos a estabilizar, porque lo que tendremos serán movimientos regionales que tienen historia y que la verdad tienen derecho a seguir formando parte de la vida política del país, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Glave. Antes de darle la palabra al congresista Neira, les informo que el equipo técnico de la comisión había dejado de tomar en cuenta varias de las recomendaciones del dictamen del Poder Ejecutivo en este punto. Lo que hemos hecho es restituirlas para que sea ya la comisión finalmente la que determine cuál debe ser el destino que deben tener estas recomendaciones. En ese sentido se ha modificado y se está incluyendo los incisos D, E y F que estaban contenidos en el dictamen, en la propuesta del Poder Ejecutivo, y a los cuales han hecho han invocado ustedes a que se incluya, por ejemplo, no contar con un número mínimo de afiliados requerido, por ejemplo, no conseguir un determinado resultado electoral, que son parte de las cosas que se han dicho acá. Esos tres incisos acaban de ser incorporados y por lo tanto entran a este debate. Sí, la palabra la tiene el congresista Neira. Interrupciones, congresista, de la congresista Donaire y de la congresista Glave. Sí, congresista. Y por excepción, luego la congresista Salgado. Congresista. Okay. Sí, primero me pidió, a mí me pidió primero el congresista, después la congresista Patricia. Congresista Alcorta. Gracias. Si bien es cierto que estamos viendo en este tema puntual, el 13A, el causal de cancelación, creo que vale la pena aclarar algo, ¿no? Los gobiernos regionales no gastan su presupuesto. Del presupuesto general que tiene cada región, en general el ministerio que sea, de ese 100%, el 80% se va a gasto corriente. El 20% se dedica a inversión. Ese 20% se convierte otra vez en el 100%. Y tenemos acá, la inversión al mes del 12 de junio de este año, gobiernos regionales que están en 9%, 15%, 28%, 13%, 14%, 11%, 7%. Informe del MEF. Porque si una buena inversión regional
es alcanzar al mes de noviembre, a como dé lugar, un 80% ya es una buena inversión. Pero si a mediados de año estamos en esta inversión, que solamente es presupuesto de la inversión, estamos pésimos. Y la mayoría de los casos devuelven plata al Estado, que es lo peor que puede suceder. Nada más. Congresista Donaire, tiene usted la palabra. Sí, Presidenta, en este afán de poder ya aterrizar un articulado y en esta propuesta en la que se recoge muchos más del proyecto de la ley del Ejecutivo, no con el afán de simplemente recogerlas porque se trata del Ejecutivo, sino porque hay un razonamiento detrás de todo ello y una propuesta que ha sido bastante bien preparada. Yo creo que en el caso del inciso A nos estamos olvidando de señalar o de recoger lo que señalaba la propuesta original del Ejecutivo, que es que al concluirse el último proceso de elección regional, también deberíamos incorporar que no haber alcanzado al menos un consejero regional, ¿no? Porque yo creo que es importante también que el movimiento regional tenga una presencia en el Consejo Regional. Esa sería mi propuesta. Nos vemos. Congresista Luz Salgado, tiene usted la palabra. Es una interrupción por excepción que me ha concedido el congresista Neira. Gracias, sí, Presidenta. Gracias. Sí, estaba viendo en el tema en el E, por persistir por un año el incumplimiento del pago de multa por infracciones graves y muy graves de financiamiento político conforme a la presente ley. Allí eso es muy subjetivo. ¿Quién determina el grave y quién determina el muy grave? Yo creo que eso ya lo habíamos sacado del anterior. O en todo caso, ponerle muy graves, pero no grave y muy graves. Es redundante. Si es grave, es muy grave, pues para que lo saques. Si es grave a medias, no lo sacas. No dice eso. Dice, por persistir por un año en el incumplimiento del pago de multa por infracciones graves y muy graves de financiamiento político. Gracias, congresista Luz Salgado. Sí, tiene interrupción, congresista. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Neira. Solamente una cosa puntual, que es que se ha incluido en el inciso D, por no conseguir al menos el 4% de los ciudadanos que sufragaron en la última elección de la circunscripción en el voto de elección interna. Habíamos quedado, entendí que en este punto toda la parte referida a elecciones internas la íbamos a retirar y que eso formaría parte de la discusión del dictamen de elecciones internas. Entonces supongo que en este caso debiéramos hacer lo mismo, ¿no? Este punto, que tiene que ver con un requisito como porcentaje de las primarias, debiera ser parte de la discusión que tengamos en la discusión de democracia interna, como lo hicimos con los partidos nacionales. Nada más. Gracias, congresista Neira. Congresista Neira. Gracias, Presidenta. Al final ya de exponer mis ideas, las interrupciones que soliciten. Señora Presidenta, este punto es importante, pero estamos tratando de normar la entrada y la salida, ¿no? Las recomendaciones para facilitar, pues, la democratización de los partidos, la dinámica, etcétera, ¿no? Pero esta reforma también tiene que responder a la necesidad y al pedido de la población. O sea, que si esta reforma tiene sentido, va a mejorar la economía, va a mejorar la seguridad ciudadana, porque si solamente estamos la entrada y la salida, estamos tratando de legitimar y ver también la representatividad de los partidos. Estamos discutiendo cómo fue antes y por esa razón cómo debe ser después. La legitimidad y la representatividad de los movimientos regionales se les está acusando, se les está indicando, señalando que lo que ha sido o ha habido movimientos cascarones. Eso se ha escuchado acá. Se ha hablado también sobre el lavado de activos.
Para eso estamos haciendo las reformas. También se ha dicho y se ha demostrado la nula gestión en gobernanza. No existe gobernanza entre los actores involucrados en una región. Solo lo decide el que es electo o el que es elegido y el que va a gobernar, el que va a tener el poder ejecutivo en esa región. El otro problema también es que se nota, es que no estamos resolviendo sobre el tema, o se ha visto que hay nula trazabilidad. O sea, no hay un control ahí sobre la gestión o el flujo económico. De eso estamos discutiendo, eso estamos escuchando, y la población tiene otra lectura también. Acusa incompetencia, corrupción y todo. Entonces, no basta con hacer una reforma para normar la legitimidad y la representatividad de los partidos o en este gran show electoral que se venga, ¿no? Sino hay que hacer reformas que deben incluir la reforma para la fiscalización. Eso es lo que pide la población. Fiscalización para yo disfrutar los resultados de una gestión de un gobierno que ha sido elegido y que lo hemos elegido. Y también hay que regular la sanción. Tiene que haber la sanción también. Entonces, para que eso genere la confianza. Entonces, en ese sentido, he escuchado también que hay que controlar, pero para eso está la tecnología también. Si hablamos para fiscalizar todo el proceso, el flujo existe. Quizás no encaje bien lo que estoy diciendo un poco acá a este punto, pero en todo el abanico de propuestas de reformas deberíamos considerar eso. Porque en realidad no estamos viendo en qué va a beneficiar en sí lo que dijo el ministro de Economía, ¿no? Que si no se aprueba esta reforma no vamos a crecer al 5%. O sea, yo creo, señora Presidenta, de que debemos nosotros regular la reforma en forma a la acción del que va a ejecutar ese gobierno. Por ejemplo, ahora en las elecciones, como siempre, presentan un plan de gobierno, una oferta electoral para la población. Cuando ya son gobiernos, se olvidan de eso, están atrás del presupuesto y ahí vienen justamente los actos corruptos y la falta de gobernabilidad que tiene. O sea, el plan de gobierno es un saludo al aire, o debe ser vinculante para responder a la población. Entonces, esas cuestiones debe estar incluido, porque si no, ¿para qué estamos haciendo una reforma para cambiar la forma, cómo elegir, ponerle parámetros y también cómo sancionar y salir si no cumple? Oye, pero la población dice, está bien, pero yo necesito resultados que genera valor a la sociedad, en términos económicos, sociales, ambientales. No lo estamos viendo eso, por eso, pero el esfuerzo que se está haciendo, yo creo que esa parte debe estar en otros articulados y es una reflexión. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Neira. Congresista Donaire. Gracias, presidenta. Sí, congresista Costa, está inmediatamente después. Congresista Donaire. Sí. Presidenta, con la finalidad de que se aclare la redacción, me parece que en el inciso B y C no hay una precisión que nos permita ver con claridad la diferencia que hay entre ambos supuestos. Entonces, la fórmula que tenemos a la izquierda, que es la original del proyecto de ley del Ejecutivo, me parece que está muchísimo más clara. Eso es uno. Y lo otro, se habló hace un momento sobre el inciso respecto al incumplimiento de pago de multa por infracciones graves y muy graves en el supuesto de financiamiento político. Creo que en el caso de organizaciones de partidos políticos eso se dejó para verse ya en el financiamiento. Creo que podría seguir la misma suerte. La interrupción para la congresista Alcorta, pero es suya. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Yo sugeriría, presidenta, me parece que a veces nos despistamos del tema y nos salimos y nos pasa a todos, incluyendo a yo, centrarnos en el tema. Lo que estamos viendo ahora es causales de cancelación de un partido. No si fiscalizamos la inversión que hace un gobernador regional o un alcalde. Estamos viendo cuáles son las causales para cancelar un movimiento regional. Más allá si gasta o no gasta, si accionaste. Es qué faltas tiene una alianza, un partido regional para su cancelación. Eso es lo que estamos viendo, hay que sentarnos en eso, no dispararnos porque perdemos tiempo.
Gracias. ¿Ya terminó, congresista Donaire? Gracias, presidenta. Gracias. Congresista Costa. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la colega. Congresista Aramayo. Gracias, muy amable, congresista Costa. Presidenta, me parece que en el literal A del 13A es absolutamente insuficiente la presencia de un consejero. Creo que deberíamos regularlo de mejor forma. Y si pudiera usted elevar un poco, porque el documento que tenemos a la mano por los aportes ha ido cambiando, quisiera ver cómo termina el último literal. El I es el último, porque había que retirar, en el documento que tenemos a la mano dice en los demás casos establecidos en la ley, ese habría que retirarlo, al igual que se ha hecho con los partidos políticos, porque genera un amplio tema de discrecionalidad. Y mejorar, aumentar, en mis propuestas es, en el literal A, aumentar el tema de consejeros a que sea un tema proporcional por el tema de la constitución del Consejo Regional, y por el otro lado retirar el tema de que yo lo tengo en el impreso, dice, ¿no?, en los demás establecidos por ley, esos dos. Gracias, congresista Costa. Congresista Costa, hay una segunda interrupción que la pide el congresista Quintanilla, si usted lo permite. Congresista Quintanilla. En realidad veía una en la palabra, pero yo persisto que en el punto C, por no participar en 3/5 partes de las provincias y la mitad de los distritos, yo planteo que sea la mitad de las provincias y 1/3 de los distritos. Eso corresponde más a la realidad. En el futuro podremos hacer los cambios necesarios, desaparecerán los movimientos regionales, pero hoy son una realidad. Congresista Costa. Gracias, presidenta. Presidenta, breves comentarios. En primer lugar, yo estaba de acuerdo con el 8% como mínimo de votos requeridos para que los movimientos regionales mantengan su inscripción en el A, la propuesta del Ejecutivo. Entiendo que hay un consenso con 5 y me parece bien que así sea, pero recordar que lo que se trata es de, digamos, no establecer incentivos para que existan los movimientos regionales, sino al revés, porque la debilidad de los partidos nacionales tiene que ver con la existencia de los movimientos regionales. Entonces, lo ideal, desde mi punto de vista, hubiera sido más bien avanzar hacia partidos nacionales y crear incentivos para que los movimientos regionales se fusionen, cosa que está en la propuesta, pero creo que lo ideal sería avanzar hacia tener solo partidos nacionales aliados a los movimientos regionales que incorporen en sus filas a los líderes regionales, pero todavía no estamos ahí. Entonces, solo señalar que el 5% que estamos acordando ya existe en la ley y no nos resuelve el problema de tener muchísimos movimientos regionales, casi las 2/3 partes que existen a pesar de no tener ninguna representación en su respectiva región. En ese sentido me parece positivo que se haya incorporado en la última versión la exigencia de más del 5% de votos mínimos, el de por lo menos un consejero regional elegido, que era la propuesta que estaba, había sido hecha por el Poder Ejecutivo. Ojalá que se pueda mantener ahí junto con el 5%, eso está mejor que tener solo 5% de los votos, porque estaríamos estableciendo entonces un requisito menor que el que le exigimos a los partidos nacionales en su circunscripción correspondiente. Y en segundo lugar, presidenta, creo que estoy de acuerdo con la nueva versión, párrafo 12, por no participar en elección regional, y en el 3 se establecen los porcentajes que se le exigen a los partidos nacionales, ¿no? Me parece que lo mínimo que podamos hacer nuevamente, con la idea de no favorecer la existencia de movimientos regionales, que se apliquen los mismos criterios que aplicamos, cuando menos, que aplicamos a los partidos nacionales. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Costa. A ver, congresistas. Sí, congresista Salgado, antes de darle la palabra, les voy a informar sobre las actualizaciones que está teniendo el dictamen. En el dictamen, recogiendo lo que ustedes están proponiendo, se ha trasladado los incisos A, B y C
del proyecto de ley del Ejecutivo al dictamen nuestro, teniendo ahí que el dictamen la propuesta del Poder Ejecutivo consideraba el 8%. Al concluirse el último proceso de elección regional, si no hubiese alcanzado al menos un consejero regional y son concurrentes, y al menos el 8% de los votos válidos en la elección regional en la circunscripción en la cual participa. Al ser concurrentes, ambos, consejero y un porcentaje, no sé, a menos que ustedes consideren lo contrario, elevar el número de consejeros ya es realmente bastante más alto, dado que hay un 8% que se está exigiendo. Ese punto está en el debate, señores congresistas. El B ya está por no participar en la elección regional. El C por no participar en la elección municipal de por lo menos 2/3 de las provincias, y de los distritos es 2/3 de provincias y 2/3 de distritos. El D por no conseguir el 4%, lo estamos difiriendo para el debate de democracia interna. Sí, tiene que ver con la valla obtenida en el proceso electoral. No sé si ustedes están de acuerdo, eso lo hemos hecho para partidos. Entonces esto se diferiría también para el debate de democracia interna. El siguiente, que tiene que ver con el incumplimiento de multas, se difiere para el debate de financiamiento. Por lo tanto, saldrían el D y el E por diferirlos para debates pendientes. Ojo, no se están anulando, solamente se están difiriendo, uno para democracia interna y el otro para financiamiento. El F, por no contar con el número mínimo de afiliados requeridos de conformidad con la presente ley, eso está en el artículo 17 ya, el número de afiliados. El G, en caso de no haber participado en alianza y si ésta no hubiese alcanzado al menos 6% de los votos válidos precitados, dicho porcentaje se elevará en 1% por cada organización política adicional. También se puede cancelar a solicitud del órgano autorizado por su estatuto previo acuerdo de disolución. Y el I, por su fusión con otro movimiento regional o partido político, según decisión interna adoptada conforme a su estatuto y a la ley. Esos son los artículos que están en debate. ¿Una consulta puede ser? Está la congresista Salgado, interrupciones para los congresistas Costa y Quintanilla. Sí, cómo no. Congresista Costa. Gracias, colega. Solo preguntar lo siguiente, ¿por qué es que hemos retirado el párrafo referido al número mínimo de afiliados? Me parece que sí. ¿Perdón? Ahí está, lo habían retirado el D, mejor mantenerlo ahí, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. Congresista Quintanilla. Brevemente, yo sostengo, señora presidenta, que en el inciso A debe mantenerse el 5% y ser disyuntivo, es O, que tenga un consejero regional. Hay regiones que tienen un número reducido, entonces estaríamos caminando a la disolución de la gran mayoría. Y el otro punto en el C, que se mantenga, o que se plantee la mitad de las provincias y 1/3 de los distritos. Eso corresponde más a la realidad. En el futuro podemos eliminar los movimientos regionales, pero ahora son una necesidad por la debilidad de los partidos nacionales. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Salgado. Señora presidenta, el F me queda claro entonces que continúa el F antiguo, el F del Ejecutivo, por no contar con el número mínimo de afiliados requerido, pero de conformidad a ley, no en lo que decía el Ejecutivo del 7 y 17, de ninguna manera, ¿no? Porque así decía el original. No sé. Sí, congresista, en el artículo 17 nosotros vamos a determinar cuál es el número mínimo de afiliados para los movimientos. Correcto. Ahorita solamente se está diciendo que el número mínimo. Se eliminó el D y el E del antiguo. Se ha diferido, congresista Salgado. Se ha eliminado de este articulado, me refiero. Claro, se ha diferido uno para el debate de democracia interna y el otro para el debate de financiamiento. Correcto, sí. Gracias. Congresista Aramayo. Presidente, entonces nos estamos quedando acá con 1, 2, 3, 4 literales. Yo quisiera insistir en que no es posible poner exigencias para fortalecer la política solamente a nivel de partidos políticos y en el tema de movimientos regionales plantear la mitad de provincias y 1/3 de distritos. Veamos, Puno,
que es la región a la que representa el congresista proponente, tiene 13 provincias y Arequipa tiene 8 provincias y podemos decir, o sea, en el caso de Arequipa, yo para hacer movimiento regional busco 4 provincias y busco además las de menos caudal electoral y soy movimiento regional, no tiene pues legitimidad. Seré movimiento medio regional porque represento a la mitad de la región. Un movimiento regional es movimiento regional porque mayoritariamente representa a la región. Y la propuesta que acaba de hacer el señor Quintanilla desnaturaliza un movimiento regional. Dice, 1/3 de distritos. Nosotros tenemos 197 distritos. En esa lógica, voy a buscar ¿cuántos? 40 distritos y los de menos caudal electoral para arrogarme el nombre de ser movimiento regional. El tema de fortalecimiento de la clase política pasa por los movimientos regionales y por los partidos políticos. Yo entiendo que el señor Quintanilla tiene un movimiento regional. No me siento agraviada. El tema está que si uno va a ser juez y parte para legislar, tiene que tener la suficiente objetividad para plantear reformas que fortalezcan la cadena política, el engranaje político. El engranaje político empieza en un regidor de un distrito. Entonces yo le pido por favor que las propuestas que hagamos vayamos en la esencia, en el espíritu, no desnaturalicen. El espíritu acá es que todos tengan una representación y una cuota de legitimidad. Con esta propuesta de la mitad de las provincias y 1/3 de distritos se vulnera la esencia, presidente.